cargando la transmisión. Ok. No se olviden de pasar el link de la página Facebook al doctor Carlos Hugo. Sí. Ya está, vamos a arrancar ya. ¿Comenzó? Sí, Bien, buenas noches a todos los presentes en la sala Zoom y a los asistentes en las redes sociales, en especial en el Facebook del ISEC, de la Universidad Católica Boliviana. Tengo el gran honor y placer de estar acá en una de las actividades de lanzamiento de la primera maestría en Desarrollo Territorial Rural del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana. El instituto, el ISEC, está a puertas de cumplir 50 años de existencia. Tenemos el agrado de tener a uno de los fundadores aquí presentes en la sala, el doctor Juan Antonio Morales. Y hemos estado trabajando muy duro este año para festejar estos 50 años de una manera importante. El ISEC se ha caracterizado por ser un instituto de investigación. Y con Fernanda Vanderlei y todos los miembros del equipo del ISEC hemos decidido de volcar esta experiencia en investigación hacia la formación. Y entonces hemos querido diseñar esta maestría en desarrollo territorial rural. Voy a hacer ahora una breve presentación de esta maestría antes de darle la palabra al doctor Carlos Hugo Molina, que va a hacer la charla central de esta sesión. Entonces, la maestría la hemos diseñado y compuesto con 3 titulaciones y 3 momentos importantes en la formación. Por un lado, una formación, un diplomado en desarrollo rural, territorios y sostenibilidad, que presentará o que tiene como el objetivo de presentar las herramientas teóricos, conceptuales para pensar el desarrollo desde una perspectiva económica, pero también sociológica, e introduciendo las problemáticas del cambio climático y las oportunidades a la vez que estas nos ofrecen. También introducimos aquí una perspectiva más social en el sentido de que pensamos que para pensar el desarrollo tenemos que también pensar las instituciones, no solamente las leyes o la Constitución boliviana, que esas son muy importantes y creo que un paso muy grande para esto fue la promulgación de la Ley de Participación Popular allá en los años 90 y donde tenemos acá a Carlos Hugo Molina, una persona clave en ese desarrollo. Pero esta institucionalidad o las instituciones de desarrollo también son las instituciones sociales, las formas en las cuales la sociedad misma se organiza. Y creo que ese es un aspecto muy importante introducir en la formación. También tenemos en esta parte del diplomado aspectos biofísicos. Necesitamos entender cuáles son, con qué herramientas trabajar los mapas, trabajar los datos ambientales, los datos que muchas veces no tenemos en Bolivia para hacer un análisis territorial, para hacer un análisis de los aspectos climáticos y ambientales del desarrollo. Finalmente, después de este diplomado, pasaremos a una siguiente sección que se llama especialidad por el diploma. Y en esta especialidad veremos la planificación, aspectos de gobernanza,
aspectos de gestión, de monitoreo y evaluación de proyectos e iniciativas de desarrollo. También estamos convencidos de que debemos introducir no solamente técnicas de análisis, técnicas de investigación participativas, cuantitativas, cualitativas, pero un aspecto de soft skills, un aspecto de liderazgo, un aspecto de poder conducir estas iniciativas de desarrollo. Finalmente queremos concluir esta maestría y creo que esto es algo importante y es que ¿cómo hacemos este desarrollo? ¿Cómo aplicamos aplicamos todos los instrumentos técnicos y teóricos conceptuales que vamos a enseñar? Es haciendo unos estudios de caso. Para terminar y concluir la maestría, todos los estudiantes estarán invitados a hacer un estudio de caso en algún lugar en Bolivia para hacer un análisis territorial del desarrollo. Esos son los tres grandes componentes del desarrollo. Como verán, esta maestría no es una maestría disciplinar, al contrario, estamos convencidos en introducir interdisciplinaridad en la enseñanza. Entonces, como lo he mencionado, pensamos que pensar, reflexionar, entender y planificar el desarrollo necesita poder agarrarlo de diferentes aristas o perspectivas, unas perspectivas sociales, históricas, otras perspectivas económicas, entender las cadenas de valor, entender las oportunidades de exportación de café o de azaí, pero entender que la organización social también determina eso, saber que, comprender que los AILUs, los sindicatos, los campesinos, las asociaciones de productores se asocian de diferentes maneras. Y estas asociadas con las dinámicas económicas y las consideraciones ambientales son importantes. Pensar el desarrollo rural, pensar el desarrollo en Bolivia en realidad no puede no ser ambientalmente sostenible. Pero aún más, el desarrollo solo sostenible debe dar un paso más adelante. Todas las actividades de desarrollo deberían pensar en ser no solo amigables, pero restituir características ambientales. Cuando uno hace producción ambiental y usa producción agrícola y usa componentes del suelo, hay que pensar en restitución, restituir esos componentes del suelo. Hay que pensar en no solamente conservar los bosques que tenemos, pero tal vez aún más, aumentar la cantidad de bosques que tenemos. Entonces, por eso consideramos que esta maestría en desarrollo debería tener una perspectiva territorial, que es justamente la que nos permite hilar, ahondar, fusionar estos diferentes campos de conocimiento y acción que acabo brevemente de describir. No quiero ahondar mucho más porque tenemos una charla muy importante. Hemos invitado ahora a Carlos Hugo Molina como expositor principal en esta charla. Creo que Carlos Hugo Molina no necesita presentación. Desde mi punto de vista es uno de los intelectuales más innovadores y sobresalientes de nuestro medio actualmente. Pero entonces, Carlos Hugo Molina es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México. Ha ocupado funciones nacionales a niveles nacional, departamental, municipal y universitario. Ha sido prefecto o gobernador del departamento de Santa Cruz entre el 2003 y 2005. Ha sido rector de la Universidad Nacional Ecológica en 2015. Y principalmente, desde mi punto de vista, dirigió el equipo que elaboró la propuesta, puso en marcha y aplicó la Ley de Participación Popular y sus decretos reglamentarios entre el 93 y el 97. Esta ley, efectivamente, permitió la incorporación de actores sociales, órganos públicos y territorios al desarrollo sostenible, sirviendo de modelo de gestión pública y reforma del Estado en América Latina. Fue el primer secretario nacional de Participación Popular en 1994 hasta el 97. Actualmente se desempeña como director de innovación en el CEPAD y tiene aproximadamente 29 obras publicadas en materias jurídicas, sociales y literarias. Es finalmente doctor honoris causa por la Academia Mundial de Educación. Entonces,
Es mi gran honor de nuevo de dejarle la pantalla, la palestra, a Carlos Hugo Molina y su presentación a continuación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Honrado, Jean Paul, Carlos, Valentina, Marcos y la presencia del maestro Juan Antonio Morales. Encuentro que la invitación, conociendo parte de lo que ha compartido con todos Jean Paul respecto al tema en el que estoy trabajando últimamente, que es el tema migración, resulta siendo una provocación, lo voy a decir en esos términos, a todos los que están dentro de la maestría o están tomándola o van a tomarla, porque la provocación viene desde las ciudades y ha venido como producto de una serie de artículos que vengo publicando y que vengo tratando de poner sobre el tapete, a partir de una constatación empírica que es la que voy a poner en valor esta noche. En la construcción de una narrativa he encontrado que existen tres condiciones que deben confluir para que pueda ser exitosa. La primera es la data, la información, el respaldo de la información que sea sustentable y que sea accesible y que más allá de que me parezca útil o no, puede no ser admitida totalmente en su contenido, pero no puede ser negada. El segundo, la segunda elemento de la, todavía no pasen por favor, el segundo elemento de la narrativa es la poesía, que debe ser bien dicha, debe expresar el duende, el ajayu, el espíritu del pueblo, de la sociedad que la está escuchando y se identifique con ella. Y el tercero, solo con data y con poesía no hago sino descripción. El tercer componente de la narrativa es la magia, es la disrupción. ¿Y eso para qué me sirve? Y lo que yo voy a compartir ahora es un tránsito entre la data, espero decirlo claro como para que pueda ser poético, pero fundamentalmente en la provocación, en la disrupción, en la magia, porque este país nos los está exigiendo todo el tiempo. Ahora sí, adelante. Resulta que en esa data hay una serie de información que estaba presente. Yo podría manejar desde acá, bueno, voy a hacer un sonido así para que puedan ir pasando la información. Esta data está basada en información de campo. Hemos estudiado 25 ciudades intermedias. Esa lista de 25 ciudades intermedias representan los municipios entre 20 y 100.000 habitantes, los más representativos. Hemos tenido que incorporar dos capitales de departamento, Cobija de Pando y Tarija, El Cercado de Tarija, porque sin esos dos sitios geográficos no habría forma de contener el territorio que está a su alrededor y habría un vacío muy grande. Luego, los otros 23 municipios hacen a una representación que tiene que ver con razones geográficas, con razones culturales, con razones productivas, con razones históricas, y que nos dan una base desde el punto de vista de operación y de trabajo para hacer las cosas. Estas 25 ciudades intermedias se basan o se basaron, no sé si escucha la campanita quien tenga el paso a la siguiente. Hemos trabajado sobre estos datos. Este es un cuadro elaborado por el INE. Está la secuencia censal de 1950, 76, 92, 2001, 2012. Esta fue la primera, de 2012, la primera cifra. Después vinieron ajustes, pero aquí hay dos datos que quiero poner en valor. El primero es el arranque, el 1950. 26% área urbana, 74% área rural. Encontramos el cruce de 50 y 50 en el periodo de la mal querida UDP, 82, 83, 84.
Y aquí empieza una suerte de diáspora que nos acerca a lo que ha ocurrido en el mundo. No tenemos que asustarnos que el dato objetivo es que la población crece alrededor de las ciudades por razones de servicio, de economía de escala, de calidad, de servicio, etc. Entonces, nos fuimos ajustando a la realidad del mundo. Y este dato del 2012, de 67 urbano y 33 rural, nos permite establecer un primer quiebre definitivo. Y este quiebre definitivo, el siguiente por favor, queda evidenciado con este cuadro, que también es del INE. Resulta que está a la izquierda toda la información de los censos, los 5 censos anteriores, con la cantidad de población nacional distribuida en urbano y rural. Y yo he puesto con un óvalo la referencia de la tasa de crecimiento anual intercensal entre el 2001 y el 2012. Fíjense, el crecimiento intercensal 2001-2012 fue de 1.7. El crecimiento urbano de 2.4. El crecimiento rural de 0.5. Este es un dato radical que no lo hemos entendido hasta el día de hoy, que no forma parte de ninguno de los discursos de las propuestas estatales. Hemos debido aprender y comprender este dato desarrollando 12 encuentros internacionales de ciudades intermedias. Me ha tocado coordinarlos. Esos 12 encuentros se han incorporado a 150 académicos de 18 países. Y en estos casos estudiados fundamentalmente de América Latina, pero también España, Portugal e Italia, siguen un patrón, un comportamiento. Las áreas de abandono poblacional rural en España, en Italia, en algunos de estos lugares, sirven como centros de estudio para comprender por qué han ocurrido. Y uno de los datos que arroja la investigación, que ya lleva 10 años sistemáticamente desarrollada, es que cuando una población rural abandona el campo, no regresa. Hay circunstancias anecdóticas, la aparición de una empresa, de una industria, de una mina, de un emprendimiento, pero que no son modelos replicables, son casuísticos, son anecdóticos. Bueno, este dato para Bolivia es rotundo, porque si yo lo comparo con los procesos anteriores, fíjense cómo entre el 92 y el 2001 hay un crecimiento muy importante de lo rural, 1.4. Jean Paul, este es el proceso, el resultado de la Ley de Participación Popular, que incorporó al 42% de la población que vivía en áreas rurales, y vivía en áreas rurales porque no lo hacía en áreas urbanas iguales o mayores de 2.000 habitantes. En Bolivia, antes de la Ley de Participación Popular, había 186 municipios que tenían radio urbano. De esos 186, solo 24 tenían administración de recursos. Los otros eran decorativos, se elegían autoridades para que tomen cafecito. Ese 1.4, que viene de 0,0 del periodo anterior, vuelve a su rango histórico de 0,5. Bien, no perdamos de vista esto, porque yo asumo mi compromiso desde el punto de vista académico de haber ayudado y haber puesto el esfuerzo, siendo parte de una generación, de poner en valor y en contexto lo rural, de poner en valor las organizaciones territoriales de base, de poner en valor las 14.500 organizaciones indígenas, vecinales, campesinas de todo el país que adquirieron personería jurídica. Y esto me lleva a, en esta etapa, a decir, bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Asumiendo que en las políticas públicas de América Latina no existe ningún estado que tenga experiencia exitosa de retención de la población en área rural. No existe. No se trata de un fallo de error o un error de las políticas. Se trata de una tendencia mundial. El siguiente cuadro, por favor. En este cuadro está reflejada la estructura
uno más, de los municipios en el marco del censo del 2012. El censo del 2012 es el que sirve de línea de base y sobre el cual hemos trabajado para efecto de las sorpresas que nos arrojará el 2024 del censo. Bueno, esa es la estructura de los municipios en Bolivia. Hay uno de más de 1 millón de habitantes, que es Santa Cruz de la Sierra, 3 de más de 500.000, El Alto, La Paz y Cochabamba, 3 de más de 200.000, Oruro, Sucre y Tarija, 5 de más de 100.000, Potosí, Sacaba, Quillacollo, Montero y Trinidad. Y de ahí empieza un vacío, un limbo. El dato más complicado es el de los 256 municipios menores de 20.000 habitantes. Ese es un dato, otra vez, de una contundencia, de una complicación muy grande, porque el siguiente cuadro, ese cuadro muestra primero la concentración de municipios receptores. Este es un material, Jean-Paul, que queda a disposición de la universidad y de la maestría para el que quiera utilizarlo. Se van a llevar sorpresas cuando vayan cruzando la información. El crecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entre el 2001 y el 2012, en este primer dato, esto se ajustó, esto era más, pero bueno, nos quedamos con el oficial, fue de 322.761 habitantes. Esto creció la ciudad de Santa Cruz. Este crecimiento es mayor que la población actual de Oruro, de la capital Oruro, de la capital Tarija, de la capital Sucre, de la capital Potosí. Esta tendencia que ya viene arrastrándose y que adquiere características que vamos a comprobar más tardecito, son el resultado de una definición de vida productiva en la que no hay política pública. Se ha ido dando de acuerdo a la necesidad y a la expectativa de la gente. El cuadro siguiente expresa los 25 municipios exclusores. Son municipios de relativa importancia porque el número no es muy grande, para decirlo de alguna manera. Y llama la atención uno que ha sido objeto de gran debate, que es el último, la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz perdió, según el censo, los datos oficiales, 26.825 habitantes. Bueno, aquí hay dos que nos sirven de estudio. Uno es General Saavedra, en Santa Cruz. General Saavedra es un municipio que ha perdido 2.300 habitantes y que se encuentra en medio, en torno de 3 ingenios, Guavirá, Azaí y Unagro. ¿Cómo puede explicarse que pierda población cuando hay una dinámica económica tan grande? Bueno, lo estudiamos al detalle. Resulta que esta es un área de dotación de tierras de la reforma agraria de 50 hectáreas a todos los campesinos que antes eran jornaleros de las empresas y que producto del crecimiento industrial de la frontera agrícola y de la aparición de estas industrias han ido vendiendo sus tierras y saliendo a las ciudades. Entonces, no es que haya menos producción o menos desarrollo, es que hay menos población porque esa población ya se trasladó a la ciudad. El otro caso interesante es Santa Ana de Yacuma, en el Beni. Esa ha perdido 3.000, casi 4.000 habitantes. Dos razones. Una material y la otra sujeta a discusión. La material, Santa Ana de Yacuma es el municipio, uno de los municipios más bajos en términos de altura en el Beni. Por lo tanto, en el periodo de agua es donde llega primero el agua y es hasta donde más tiempo se queda. Por lo tanto, el que no sabe nadar, personas y animales en Santa Ana de Yacuma, va a tener dificultades. Y el segundo, el discutible, es que ahí se instaló varias procesadoras y vendedoras internacionales de un producto que no quiero nombrar, ustedes se imaginan, y que produjo una incertidumbre y una inseguridad ciudadana muy grande. Y la gente que no quería correr riesgos de verse involucrada o verse involucrada en la violencia, salió. Bueno, estos son los grandes números. ¿Cómo impacta esto? La siguiente, ¿cómo impacta esto en el tema de los datos nacionales? Esto es interesante
porque Bolivia entre el censo 2001-2012 creció 1.7, el dato lo repetimos. Pando tiene un crecimiento de 6.6, es exorbitante, pero no es significativo en términos de volumen de población. Y aquí está el traslado de gente, el intento de trasladar personas políticamente a espacios que luego no quedaron en los lugares a los que fueron trasladados y se han ido y han quedado en cobija. Es muy difícil pelear contra 30 grados de temperatura, contra 90% de humedad y contra una naturaleza que no deja hacer lo que le dé la gana al que intenta tumbar árboles y plantar a la orilla de los ríos. Bueno, la naturaleza les cobra y los migrantes no manejan estas claves. Está Santa Cruz con ese porcentaje. Oruro y Tarija. Oruro es por el crecimiento de la ciudad, no por los municipios. De los 35 municipios que tiene Oruro, 27 son menores de 10.000 habitantes. Cuando uno va haciendo el análisis material, Bolivia es muy fácil para estudiar porque solo somos 9 departamentos, 112 provincias, 339 municipios. O sea que podemos jugar con los números que están ahí. Además, estos son datos oficiales. Tarija es el departamento que ha mantenido el mejor equilibrio territorial, poblacional. Solo Palcaya perdió 500 habitantes entre el 2001 y el 2012. Y Cochabamba, Beni, La Paz y Potosí entran en números rojos. Y hay que analizarlos y estudiarlos en cada caso de manera particular. Pero el caso de Chuquisaca es el más patético. Chuquisaca ha crecido 0,7 en ese periodo, menos de la mitad de la media nacional. De las 10 provincias de Chuquisaca, 7 tienen crecimiento menor a 0,7. He vuelto a recorrer después de la pandemia el país por tierra. He recorrido las zonas rurales chuquisaqueñas. No hay gente. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, no hay gente. El proceso migratorio es indetenible. No hay forma de que se quede la gente ante la dificultad económica que existe. Estos datos generales llevan, adelante por favor, a una representación que nos ha permitido hacer, como dirían los periodistas, los grandes titulares. Esta proyección la empezamos a realizar el 2014, el año inmediatamente del 2013 aparecieron los datos del censo oficial y empezamos a trabajar con ellos. Y lo hicimos sobre la base del supuesto que iba a haber censo el año 22 y luego el año 32. Bueno, sobre la base de 11 millones proyectados hace 8 años atrás, el 2032 seremos alrededor de 15 millones de habitantes. No está escrito en piedra, ni es palabra de Dios, pero ese es el dato del crecimiento. Hoy, en ese momento, el 70% de la población vive en los departamentos del eje central. Departamentos, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. El año 32 será el 85%. Vayamos entendiendo esta conformación y esta concentración poblacional en términos del territorio. Aproximadamente hoy, este es un dato al censo que vamos a tener en 15 días. El 80% de la población vivimos en área urbana y en 10 años más será el 90%. Dos elementos que quiero poner en valor. El primero, que esto nos tiene que obligar a enfrentarnos con una realidad que no la tenemos hasta ahora. Bolivia es un estado con una sociedad que no admite ser urbana, que no cumple las condiciones de desarrollo urbano. Primero. Segundo, tenemos que entender las dinámicas mundiales para que disminuya nuestra angustia. En este momento el Uruguay tiene el 95% de su población viviendo en área urbana. 95. Son 3,5 millones de habitantes y producen comida para 10 millones. Hemos escuchado al presidente del Paraguay cuando se tomó posesión hace unos meses atrás. Paraguay tiene 460,000 kilómetros cuadrados, más o menos. Y dice que están produciendo comida, están desarrollando sus capacidades para producir comida para 100 millones de habitantes y los paraguayos son 6 millones. Bueno, este es el elemento de realidad que debemos tener claro. El otro, aquí es donde viene, Jean Paul, el reto para los que van a trabajar a fondo el tema de lo rural. El año 32, si el 90% vivimos en ciudades, querrá decir que tendremos 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población.
y yo pido permiso a la audiencia para expresar una palabra en francés que es muy patética y que se deja entender sola. ¿Qué carajos vamos a hacer en este país con 1.000.000 de kilómetros cuadrados sin gente? Que no quiere decir sin producción y sin desarrollo. Quiere decir sin gente, con posibilidades de que se terminen de depredar todos los árboles que quedan, de que se le meta más mercurio a los ríos para explotar oro ante la ausencia de control del Estado, o que se convierta en una gran factoría de narcotráfico, porque frente a la ausencia de gente y a la falta de control del Estado, eso es lo que ocurre. El elemento de impacto de todo este proceso migratorio recae sobre Santa Cruz. El 50% de la población vivirá en el departamento de Santa Cruz aproximadamente el año 32. Y el dato siguiente es que la región metropolitana tendrá 5,5 millones de los 7,5 millones que tendrá el departamento. Otra vez, esto nos puede generar algún grado de angustia, esta población. Bueno, si yo comparo esta población con San Pablo, con Ciudad de México, que tiene más de 20 millones ahora, me estoy liberando de algunas tensiones, por lo menos, para tratar de enfrentarlo esto de una manera distinta y decir, no me toca inventar el hilo negro ni el agua tibia. ¿Cómo hago para encontrar respuestas y soluciones a problemas que han pasado otros países que igual que nosotros, que ya superaron estos problemas? Esto, adelante, lo hemos llevado a mapas para comprender la realidad. ¿Qué significan? Aquí hay 3 mapas. El primero es este. Este es el mapa de los 256 municipios menores de 20,000 habitantes. Representa el 70% del territorio nacional. Y tiene un significado brutal. En ninguno de estos espacios morados hay un hospital de segundo nivel. Escuchen bien. No hay un hospital de segundo nivel en ese 70% del territorio. Las franjitas rojas son las capitales, Cobija, Arriba, Trinidad, en el Beni, etc. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Y esto es lo que ha quedado en evidencia del COVID grave. Tiene que buscar salud en otro lugar. Los habitantes de Urubichá, en la provincia de Guarayos de Santa Cruz, la alcaldesa, de manera muy inteligente, frente a la imposibilidad de tener un hospital de segundo nivel para curar a su gente, porque tampoco lo tiene Ascensión, que es la capital de la provincia, ha firmado un convenio con el alcalde de San Julián, de otra provincia, y han establecido un acuerdo que no está acompañado desde el Ministerio de Salud, no lo sabe, para efecto de que los enfermos, el gasto más importante en salud que ella garantiza todos los años es mantener 2 ambulancias en estado de apronte para salir y llevar a sus enfermos a San Julián. Bueno, este dato va a agrandarse. La masa crítica de 20,000 habitantes no es ociosa, es la de la sostenibilidad. Y en estos municipios la mayoría de la población es rural. Aquí viene el dato. Y por ser rural tiene menos opciones de servicios y no las va a tener desde el punto de vista de oportunidad. El cuadro siguiente es tan duro como el anterior. Estos son 30 municipios con población mayor a 45,000 habitantes. En estos lugares que expresan el 8% del territorio nacional, estamos ahorita alrededor del 75% de la población boliviana viviendo. Esto no es producto de una política pública, esto no es producto de una definición estatal, esto no es producto de un acompañamiento territorial de organización estratégica territorial. Esto es producto de la realidad objetiva. Estos son los sitios en los que la gente cree que hay economía. Y fíjense, hay un solo municipio en Pando mayor de 45,000 que es Cobija, uno solo en Oruro, que es la capital, uno solo en Potosí, que es la capital, uno solo en Chuquisaca, que es la capital, 2 en el Beni, Riberalta y Trinidad, 2 en Tarija, Yacuiba y El Cercado, y 21 en el eje central, 21 en las 3 regiones metropolitanas. Otra vez, este dato
está recogido del resultado del censo. Y esto lo hemos cruzado para poder expresar una realidad en el siguiente mapa. El siguiente mapa lo hemos denominado el de la realidad objetiva. ¿Dónde está el excedente económico? Supongamos que este es el territorio de Bolivia visto desde el satélite y de noche. Y el color amarillo es las luces, las concentraciones luminosas. Está todo el departamento de Santa Cruz y creciendo. No lo he aumentado al departamento del Beni, porque esta es una de las zonas donde está en conflicto piso firme. Habrán leído ustedes las noticias para no cargar las tintas en los problemas de límite. El segundo, el 2, es el Chapare, generador de excedente. Chapare, productor de hoja de coca excedentaria para producir cocaína. No tengo forma de decirlo de otra manera en un espacio académico como este. El tercero es el Alto, no es La Paz, es el Alto, por su capacidad de comercio, de negociación, de producción menor. Ahí se resuelve la venta del oro, los 1.500 millones de dólares al año, producto de las transacciones del oro que se realizan en Bolivia, están en el Alto. El 4 es la ciudad de La Paz, ahí sí, por el poder político y de distribución que tiene de los 560.000 funcionarios y la administración de los recursos de inversión público. El 5 es el departamento de Tarija, con todas las limitaciones sigue siendo el departamento que tiene los mejores índices de desarrollo humano más equilibrados del país. El 6 es Sucre, por el bicentenario, y hago esta precisión. La ciudad de Sucre tiene la opción de recuperar en favor del departamento una opción de desarrollo hasta el 6 de agosto del año 25, por el protagonismo que puede desarrollar, que puede llegar a tener. El 7 es Riberalta. Quien conozca Riberalta sabe de qué estoy hablando. Esa Riberalta cubre un área de 350.000 personas de todos los alrededores. A Riberalta, al hospital de Riberalta van desde Isiama, de Iturralde, del norte de La Paz, de las 3 provincias del norte del Beni y de las 4 provincias de Pando. Los riberalteños han aprendido, han aceptado que no le pueden decir a los pandinos, váyase usted a Cobija, pero si usted es pandino, cruzando a nado el río Madre de Dios, están en Riberalta. Y los otros son casi casuísticos, anecdóticos. Son un área que está entre Potosí y El Salar, aprovechando turismo. Está Yunga, por esta producción entre legal y ilegal de coca más café. Hay 2 bolsones marcados en óvalos, que son las zonas productoras mineras de oro, en el caso de La Paz, en general mineras de Oruro. Y hay 5 departamentos que tienen un signo de consulta, de llamada de atención. En estos 5 departamentos no tienen un plan de desarrollo de departamento, no existe. En los otros más o menos se arma, porque hay economía funcionando. Cuando conversábamos antes del inicio de este diálogo, me preguntaban del Beni. El Beni está en un proceso muy acelerado de debate, de ajuste del PLUS, el Plan de Ordenamiento Territorial del Uso del Suelo, porque tiene una potencialidad excepcional si logra aprovecharla bien, tomando en cuenta el aprendizaje y las enseñanzas negativas y positivas del departamento de Santa Cruz. Esta es la Bolivia real, queridos compañeros. Aquí es donde la gente migra, aquí es donde la gente va, porque cree, supone, y la evidencia se lo está demostrando, que hay opción, que hay posibilidades. Cualquier espacio que no sea esto, en el que la gente ha definido ir y trabaja y gana ahí, necesita de políticas públicas. Necesita de orientación de recursos y de definiciones, cosa que no tenemos hasta ahora. Adelante, por favor. Telón de fondo. Este es un listado, queridos amigos, de telegramas. En este nivel creo que la provocación, siga una más hasta ahí. Estas claves se explican por sí solas cuando ya uno las pone en contexto. La primera clave nacional, sigo con el censo del 2012,
es que el 60% de la población es menor de 30 años. Solo Paraguay y Bolivia tienen este bono demográfico. Esto me exige, por ejemplo, que lo que yo estoy diciendo ahora, si aquí hay nivel académico de jóvenes o de estudiantes universitarios, yo debo ajustar mi lenguaje para ser entendido por menores de 30 años. Si lo que yo digo no llama la atención desde el punto de vista del dato y de la poesía a una población de esa naturaleza, esta charla, este encuentro no es con ellos, ni es para ellos. Esta población no conoce qué significa el 10 de octubre de 1982. No conoce qué es la Revolución Nacional. No conoce qué es la Guerra del Chaco y sus consecuencias. Y si nos vamos más atrás, más complicado. Segundo dato, el 90% de la población viviremos en área urbana hasta el año 32. Y todo esto va a contrapelo de un elemento ideológico que es legítimo. El MAS propuso la bandera de lo originario, indígena y campesino y la revolución cultural. Y ganó. Y al ganar, impuso una línea de acción. Y esa línea de acción ha invisibilizado el de la realidad objetiva, que es el de las ciudades. No existe una sola vez en la Constitución Política del Estado la palabra ciudad. No existe. Entonces, no estamos logrando desarrollar políticas públicas ni acción productiva en áreas rurales porque la tendencia migratoria es durísima, ni estamos resolviendo el tema de las ciudades que están recibiendo población porque no hay políticas públicas sobre ciudades. Celebro la osadía, lo digo de nuevo, de esta charla que está dirigida a quienes van a trabajar el tema rural, porque es la única manera de poder poner en equilibrio y restablecer esta relación entre lo urbano y rural, que en este momento en Bolivia es un elemento de confrontación. Ha sido llevado ideológicamente a la confrontación y nos está perjudicando. El tercer elemento es que tenemos una población con una capacidad de consumo menor a la capacidad de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo que produzco no lo estoy pensando en términos de competitividad, de especificidad, de complementariedad con el mundo, no voy a poder desarrollarme, porque mi economía es muy pequeña. El cuarto es que no vamos a poder sustraernos de la manera como el mundo se conecta en este momento con inteligencia artificial. Este aparatito que no sé si lo ven de celular de gama media, tiene 450 mayor capacidad que la computadora que llevó al hombre a la luna en julio del año 69. Ese es el material que manejamos. Y finalmente, un quinto que hace a una definición que ha sido mala palabra por la revolución originaria indígena y campesina que ha sido impuesta, que es la clase media. Clase media no es otra cosa que esto de personas que están viviendo del comercio, de la como cuenta propista de profesionales, habida cuenta que no tenemos la capacidad instalada industrial como para generar proletariado y generar una clase. Las minas no estaban en las ciudades, no estuvieron nunca en las ciudades. Y que está acompañado de servicios y consumo. Bueno, si yo pongo en valor estas 5 claves nacionales, las 5 son positivas, son, si las veo, proactivas. Si yo las interpreto de manera adecuada, tengo un escenario que en lugar de ser pesimista, en lugar de ser negativo, debiera darme opciones, debiera darme ilusiones para poder desarrollar esto de manera integral. En el cuadro siguiente, sigo con los telegramas, sí hay 5 igual, que tienen que ver con la forma como el mundo en este momento está organizándose en estos temas. Esas son las claves internacionales, esas son las claves de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cambio climático, superar la inequidad, fortalecer la institucionalidad democrática, esta a la que se hacía referencia, garantizar la inclusión social y cultural, el rol del mercado, la competitividad y la conectividad y la integración. La integración desde el punto de vista territorial. Ya no se habla de estados en materia de desarrollo en este momento para quienes estamos trabajando en desarrollo territorial. Se hablan de regiones.
y nos cuesta todavía, porque no hemos salido de las divisiones políticas administrativas. Hay una pelea por piso firme entre Santa Cruz y el Beni por 189 votantes. Son los que votan ahí. Y están a la pronte 2 departamentos que se van a enfrentar a palos por este sitio. Hay en Cobija en este momento una reunión porque hay un punto de conflicto entre La Paz y Pando. Bueno, si el mundo está preocupado de esto y yo no decodifico estos componentes para la realidad boliviana, estoy en contraflecha. En La Paz no se entendía la existencia del cambio climático hasta que hace 5 o 6 años atrás hubo la crisis del agua. Y nadie tenía agua y tenían que hacer filas para ir y recoger de un camión. Y los que vivían en edificios, subir y bajar 4 o 5 pisos, los que no tenían ascensor para subir y bajar agua para bañarse o comer. Bueno, estas son las preocupaciones del mundo. ¿Cuáles son? Adelante, por favor. ¿Cuáles son las que están en el marco de nuestra lista corta? He puesto esto hasta ahí. Nuestra lista corta es lo que tenemos que arremeter y acometer en este momento. La primera lo he puesto, espero no se entienda como confrontacional, tiene que encontrar el equilibrio entre ciudades frente a lo indígena originario campesino. La propuesta ideológica, política, electoral llevada a los extremos que han sido llevados, nos ha privado en este momento del debate, nos ha paralizado a la academia y nos ha impedido entender lo que estaba ocurriendo en el país. Porque, lo sabemos todos, un campesino que deje su trabajo con el factor tierra deja de ser campesino, porque a la ciudad no traslada su modo de producción. Un originario y un indígena sigue siendo originario e indígena en la ciudad, pero no traslada su hábitat. En las ciudades no hay pesca, no hay caza, no hay recolección, no hay cacería, no hay recolección. Tiene que ajustarse con instrumentos que le son mezquinos, que no ha desarrollado, que no los ha incorporado como parte de su vida cotidiana, y por eso son el crecimiento de los bolsones y de los cinturones de pobreza, porque lo único que tienen para negociar es su fuerza de trabajo. Entonces, primer elemento, ¿cómo recuperamos el tiempo de la ciudad? Que además viene lo siguiente, es la que establece la razón del equilibrio con relación a lo rural. En lo rural se produce el agua, la energía, el oxígeno, la comida. Hay producción de comida urbana, sí, para entretenerse en los patios o en los balcones, pero no en el volumen que se necesita. Probablemente en el Japón, conversando con un amigo japonés que han empezado a incorporar el chancho, el cerdo para el alimento, le pregunté, bueno, ¿y dónde? Pues si no tienen espacio, ¿en qué espacio? ¿En cuántos pisos? Me dice. Construyen pisos, 40, 50 pisos para criar chancho. Esa es la realidad objetiva. Entonces, ¿cómo recuperamos este equilibrio a partir de lo que cada uno debe cumplir? Tercero, ¿cómo encontramos un instrumento de cohesión social? Y me adelanto a ponerlo con el turismo sostenible como elemento. Este es un país que tiene planteado rupturas ideológicas, izquierda y derecha, racistas, cara y indios, económicas, proletarios y magnates. Y si sigo aumentando los elementos de confrontación, los tengo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar un elemento en el que, más allá de las diferencias reales existentes, nos pongamos de acuerdo, porque si no la ecuación no va a funcionar? Quiero compartirles que no hemos hecho ningún descubrimiento, hemos hecho simplemente una constatación. El turismo puede cumplir ese papel. Hemos hecho ensayos a mano alzada. Sin invertir un solo peso más en construcción, en Bolivia puede haber un ingreso de 3.500 millones de dólares por turismo con lo existente, volviéndose política pública. Es la actividad que tiene la más base ancha productiva, más de 20 actores de manera directa, en el que uno que perjudique, que no esté enlazado, perjudica a todos los demás. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cambiar nuestro modo de protesta del bloqueo. Sencillo decirlo. ¿Podremos lograrlo?
Y la urgencia urbana fundamental. A ver, estamos en Bolivia con la agenda de los burgos, de la Edad Media. Cuando uno revisa, el señor feudal le daba la opción al burgomaestre, que después se llamó alcalde, de administrar en su nombre el cobro de impuestos con cargo a seguridad, a agua, a comida, a salud, a los elementos básicos. Hay 3 elementos que demuestran que nuestras ciudades no lo son, que no tenemos desarrollo urbano. Ninguna de nuestras ciudades, y me estoy midiendo en el énfasis que le estoy poniendo a la palabra porque es constatación empírica, y estoy abierto si me dicen por excepción dónde está. Ninguna tiene un catastro multifinalitario funcionando. Catastro multifinalitario no es solo para ubicar un predio y establecer su relación física y las distancias y el cobro de impuestos. Es un elemento, un instrumento de planificación. Ninguno de los municipios de Bolivia tiene catastro multifinalitario funcionando. Ninguno de los 339 municipios de Bolivia tiene resuelto el tema de residuos sólidos, de agua, de basura. Ninguno. Este no es un dato menor dentro de América Latina. De los 16.000 municipios que tiene América Latina, el 85% tampoco lo tiene, porque estos son gastos duros. Estos gastos no generan adhesión electoral, están enterrados en la mayoría de los casos, para decirlo de alguna manera. El agua en la alcantarilla no se la ve. Pero no hay ciudad, no puede haber ciudad sin catastro, no puede haber ciudad sin el manejo adecuado de residuos. Y este tercero, que lo he puesto casi como anécdota, veredas para caminar. En Bolivia, la conservación, mantenimiento y adecuación de las veredas es privado, es al dueño de la casa. Y por eso ustedes encontrarán niveles distintos de una casa con relación a la otra. Y el riesgo, lo dice el que viene de fuera, el riesgo que significa caminar en nuestras calles. Ni siquiera las veredas están planificadas para esto. Bueno, aquí hay una lista corta de acciones que tienen énfasis urbano fundamentalmente, pero que buscan lo que ustedes están planteando en términos del equilibrio imprescindible. Ni la solución va a venir del área rural, ni la solución va a venir del área urbana. Cada uno tiene un espacio que cumplir. Y hemos dado un paso más, y cuando digo adelante, por favor, se trata de un trabajo que venimos realizando el grupo del CEPAT para empezar a decir, ¿y cuál es qué es lo que ha hecho o está haciendo el mundo en materia de ciudades para que nos sirva de modelo, para que no nos inventemos? Si estuviéramos en espacio abierto con todos presentes, yo haría una serie de preguntas que son las que me sirven para entender el nivel de comprensión de lo que estamos hablando. Levanten la mano los que practican, tienen desarrollado y están satisfechos con el ocio productivo. Me encuentro con la duda de muchos ¿y qué es el ocio productivo? En la división del tiempo, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para hacer algo, que no sea solamente trasladarnos de un lado a otro. Y el fin de semana o feriados. Este es el desarrollo de la vida en comunidad, de la cultura, de la educación, más allá del aprendizaje obligatorio. El desarrollo de capacidades humanas, el desarrollo de las potencialidades del espíritu. 2, se está debatiendo el tema de la ciudad de los 15 minutos. Esto es que yo no camine más. Cuando ya digo caminar, ya estoy liberándome del transporte público, en el que debe haber en mi alrededor, caminando 15 minutos, debe haber una panadería, un mercado, una iglesia, un servicio público de trámites cuando lo necesite. Y si no hay ese servicio, la conectividad para que me lo facilite. La pandemia ha ayudado mucho a entender esto. Nos obligó a ir cerca, a desarrollar, a recuperar un concepto de ventas de barrio, de casas, ¿cómo le llaman en otros lugares? De conveniencia, ventas de conveniencia, que está casi todo lo que se necesita. No se ha logrado incorporar a la ciudad de los 15 minutos, y esta es una tesis desarrollada principalmente en París, por la alcaldesa de París desde el año 16. El tema del trabajo sigue siendo el de gran distancia, y el tema de las universidades, aunque ahora están abriéndose
con los temas de innovación. La Gran Manzana, este es una categoría, un paso más de la ciudad de los 15 minutos, se está desarrollando principalmente en Barcelona y la lógica sigue siendo la misma. ¿Hasta dónde llega mi manzana? Mi manzana llega hasta donde yo encuentro lo que necesito. Entonces, esa gran manzana adquiere en función del núcleo de familia, del barrio, de la calle, una explicación, una verificación. Las ciudades están siendo peatonalizadas. Está ocurriendo con todos los centros de Europa, de las grandes ciudades. Se está recuperando el verbo callejear, salir a la calle, para quitar coches, para organizar el tráfico, quitar semáforos y colocar rotondas. Fíjense, en algunos de estos casos estamos en contraflecha total. Bueno, el mundo de las ciudades, cuando en este momento se entra a investigar cómo serán las ciudades en el año 2050, nos encontramos con esta listita. Estrechar las calles para disminuir la contaminación. Adelante, por favor. Ya vamos a terminar de estas listas, que son las que nos abren el mensaje. Ciudades climáticamente neutras, que no aumenten emisión de carbono en la medida de lo posible y que se les exija que no lo hagan. Viviendas con climatización renovable, paneles solares, se está pagando, están habiendo proyectos y procesos muy fuertes, muy intensos para evitar el uso de combustible fósil. Ciudades inteligentes con tecnología 5G, no nos asustemos. Hay 3 países en América que ya están desarrollando esto, Brasil, Chile y Uruguay, con políticas públicas, que es permitir a la gente desarrollar su actividad con la menor movilidad posible para usar el tiempo de mejor manera. Semáforos conectados con el tráfico, nuestros semáforos inteligentes, entre comillas, que siguen una sucesión de verde y de rojo, en otros lugares responden al volumen de los vehículos existentes. ¿Qué me sirve un semáforo en verde si no hay nadie? ¿Y para qué me detiene un semáforo en rojo si no tengo a nadie al otro lado? Medición de la polución a tiempo real con disminución de combustible fósil. Vehículos eléctricos que no resuelven el problema. Se está hablando ahora de vehículos colectivos y compartidos. Y ciudades más verdes para que sean más caminables con más ejercicio físico. Adelante, por favor. Bueno, esto nos lleva a plantear 2 elementos que son disruptivos, son confrontacionales y son imprescindibles de enfrentar. El primero es el lote en el imaginario urbano boliviano. Y lo pongo con el modelo de Santa Cruz, que es el receptor más grande de la migración boliviana. Porque en este momento hay 2 millones de lotes en oferta en el área metropolitana de Santa Cruz. 2 millones. Esta es otra pregunta que hago normalmente cuando estoy en espacios abiertos con público. Es decir, levanten la mano los que tienen en este momento personas cercanas, familiares viviendo en Santa Cruz, en Sucre, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba. Se levanta el 100% porque eso es así. Y esto está siendo así porque hay un imaginario instalado. El lote no es una parcelación solo del espacio. Está acompañado de una serie de elementos que son y van a ser muy difíciles de modificar, con los que tenemos que trabajar. Es entendido como un bien patrimonial de ahorro, de inversión. Se compra en plano con carnet de identidad. La oferta que hay en el Alto, que hay en Potosí, de lotes en el Urubó, la gente que lo está comprando no tiene idea de qué se trata eso. Le está mostrando el mapa, el plano, y ahí tiene un número, y ese es el que está comprando, como comprarse un lote en la luna. Para eso se necesita el carnet de identidad. ¿Qué quiere decir carnet de identidad? Quiere decir que es una persona que existe, que está registrada. 4, que cuenta con una institución regulada para realizar depósitos diarios, 15 pesos por día, 20 de acuerdo al plan. Quiere decir que no es informal, que sabe de economía, que la gente está comprándose en diferentes grados. Estoy hablando de lotes que en este caso están entre 3.500, 5.000 dólares, pero también los hay los de 100.000 y los de 200.000. Que una vez ha pagado el 10%,
puede acceder a crédito para construcción de la barda, de la media agua. Y con un imaginario, aquí viene lo más complicado. Cuando se le pregunta, se han hecho investigaciones a los que han comprado un lote o a los que van a comprar, ¿cómo se ven viviendo en Santa Cruz? Aparece esta figura, con un patio que tenga espacio para jugar con perros, que tenga una piscina, aunque sea pelo pincho, en el que haya un árbol y yo pueda poner debajo una parrilla para reunir a los amigos de la familia. Fíjense, esto está haciendo que hayan 2 millones de lotes en oferta para que se vengan. Voy a usar una palabra solo para entendernos, por favor, no es ni peyorativa ni es discriminatoria, para que se vengan los collas a jugar con un perro, a tener una piscina, a jugar en un patio, a tener un árbol y una parrilla, pero a ser reconocidos patrimonialmente porque tienen un bien. Este es un tema que no está siendo discutido en Bolivia, no está siendo discutido en Santa Cruz. Y el segundo tema disruptivo, que lo considero imprescindible, adelante, con esto termino, es el del censo. A ver, en este momento nos hemos estado moviendo con dificultades con relación al censo. Siempre hubo el temor de que sea para cobrar impuestos. Entonces no había que censarse. Siempre había el temor de que fuera un elemento de manipulación y así era planteado. En La Paz había un concejal, no sé si lo sigue haciendo en campaña, que convoca a todos los paseños que se vayan a La Paz a censarse, porque si sigue perdiendo población, La Paz va a perder la capital y nos la vamos a traer los cruceños. Para que la capital no se vaya a Santa Cruz, los paseños tienen que ir a censarse a La Paz. El rector de la Universidad de Sucre, de San Francisco Javier, ha dispuesto con aprobado en el ICU que todos los estudiantes que están estudiando en la universidad tienen que censarse en Sucre, porque muchos iban y volvían a sus distritos. No, tienen que censarse en Sucre, porque es ahí a donde está, no en términos de la población de Chuquisaca, que por ser distrito universitario del departamento no tiene dificultad, sino los que son de otros departamentos. Porque si se van y se censan a otro departamento y son universitarios, va a representar un número potencial en el departamento al que se fue a censar. Y el caso de Piso Firme, ahora que les sugiero ver la prensa, en este momento en Pando, en Cobija, hay una discusión, les decía, entre La Paz y los pandinos por otro problema. Y cierro con el caso paraguayo del censo. En el Paraguay hubo censo el año 2012, igual que aquí. Y dijeron en 10 años vamos a tener censo el año 2022, igual que aquí. Ellos sí tuvieron censo el 2022. Y el censo del 2012, el Paraguay tuvo 6.400.000 habitantes. Y el INE paraguayo, el Instituto Nacional de Estadística paraguayo, proyectó para el 2022, cuando se produzca el censo, 7.100.000. Iban a crecer 700.000 habitantes más. La novedad del censo se dio el dato final en agosto del año pasado, después de unos ajustes y unas investigaciones durísimas. Fue que el Paraguay ha disminuido de 6.400.000 habitantes a 6.100.000. 1 millón menos que lo proyectado por el INE. 1 millón menos. Bueno, nos hemos metido a investigar y a conversar con los colegas paraguayos y aparecen 3 razones que van a estar en Bolivia, que las vamos a tener y que no son objeto de discusión en este momento. La primera, la migración, esto que estamos viendo. Hay un proceso de movilidad, de búsqueda de oportunidades, de necesidad de desarrollo que se va a los lugares donde hay luces en la noche. Y esto no responde a políticas públicas, responde a necesidades objetivas. Primero, migración. Segundo, disminución del índice de natalidad. Cuando una persona migra, la preocupación fundamental no es dejar de amarse entre los compañeros, entre los esposos, lo siguen haciendo. Lo que hacen es no tener hijos porque la preocupación fundamental es el trabajo, la vivienda. Entonces, disminuye. Y el tercer elemento, más duro, han aparecido los muertos del COVID. El número que
propuso el Ministerio de Salud en Paraguay respecto al número de fallecidos no ha correspondido con la realidad. Estos tres elementos no tengo la menor duda. Si el censo es correcto y es transparente, los vamos a tener que enfrentar en Bolivia. Resumo, creo que es un acierto el debate en materia de desarrollo territorial, rural, incorporar el debate de las ciudades es fundamental. Creo que es imprescindible incorporar elementos de complementariedad y competitividad internacional. Si no entendemos Paraguay, si no entendemos Rondonia y Mato Grosso, no vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en este país. Y el elemento final, ¿cómo hago para recuperar el tiempo de personas, de ciudadanos, de habitantes, de cristianos, pónganle la categoría que ustedes se acerquen más a ella, que estamos viviendo en ciudad sin estar viviendo en ciudad? Porque vivir en ciudad no quiere decir solamente hacerlo dentro de un radio urbano. Agradezco la atención. Muchas gracias. Estoy abierto al diálogo, al debate. Fenomenal, gracias. Bueno, como no podía haber sido de otra manera, ha sido una presentación excelentísima en términos de datos y de provocación para pensar. Y efectivamente, creo que los retos para la reflexión son enormes. Nos pinta Carlos Hugo una realidad, un crecimiento exponencial de las ciudades y su importancia. Pero también hay que remarcar que este crecimiento no quiere decir que el campo disminuya en importancia. Al contrario, hay que saber pensar, proyectar y entender el desarrollo rural con estas condiciones. Tal vez alejarse mucho de una visión idílica de la comunidad indígena, la comunidad campesina. Y proyectar, hagamos una granja de cerdos en este lugar para mejorar el desarrollo rural. Y creo que de esas experiencias desde hace 20 años en la cooperación y el propio Estado, solo han aprendido que la mayor parte de esas iniciativas han fracasado por una u otra razón. Y gran parte de esos resultados pueden ser el hecho de no haber entendido estas relaciones, estos patrones que nos han mostrado. Hoy día en la mañana estaba en una presentación de la propia universidad y donde la universidad había presentado los estudios de manejo de bienes comunes por los jóvenes chiquitanos. Y una de los argumentos era, somos una universidad de salida y que estamos haciendo trabajo en las áreas rurales en Chiquitanía. Al final de la presentación, dos de los jóvenes chiquitanos se presentan y dicen, sí, son una universidad de salida, pero nosotros queremos una universidad de acogida. Ellos estaban bien seriamente pensando, sí, manejamos nuestros recursos comunes, nuestros bosques y todo, pero igual queremos estar en la universidad. Creo que eso marcaba esta narración que nos acaba de hacer Carlos Hugo Molina. Hay una estrecha relación entre los espacios rurales y el crecimiento de las ciudades, y los unos van a determinar los otros. Recientemente un trabajo sobre el crecimiento de las metrópolis calculaba que el 80 y tantos % del consumo de energía se va a hacer en las áreas metropolitanas. Eso quiere decir un impacto ambiental enorme en términos de agua. Hemos visto los debates hace poco de estas zonas de recarga acuífera amenazadas por urbanización en Santa Cruz. Bueno, estos son los problemas de uso de recursos naturales, muchas veces no renovables por el crecimiento, y que tienen que ser el foco también del pensamiento cuando hablamos de desarrollo territorial rural. Entonces, muchas gracias por esas reflexiones, y creo que con esta presentación son claros las oportunidades y los retos para pensar el desarrollo territorial en Bolivia. Sin más, voy a dejar ahora la oportunidad para palabras, comentarios en el público presente. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede tal vez hacerla por chat o pedir la palabra. Perfecto, vamos a dar paso primero a las preguntas
levantando la mano en Zoom, las preguntas directas. Tenemos, me parece que el doctor Juan Antonio Morales quiere hacer una pregunta, tiene activado el micrófono. Adelante, por favor. No, yo voy a esperar, ¿eh? Perfecto. Tal vez hemos recibido preguntas por mensajes. Sí, tenemos una pregunta del chat. Entonces, Esteban Morales consulta, a Carlos Hugo, ¿cuál es su juicio de valor acerca del segundo dato disruptivo referido al lote expansivo en el imaginario popular? Pues este tipo de expansión va estrictamente a contramano del primer paradigma de ciudad compacta, caminable y eficiente. No hay peor enemigo para las ciudades que la expansión descontrolada. Sí, a ver, me toca seguir en la lógica y saludo a Fernanda Vanderlei, dueña del espacio. Me toca poner datos, seguir en la data para bajar la tensión y salir solo del enunciado teórico. A ver, si en este momento, y la operación es muy simple, es muy sencilla, los 11 millones de bolivianos se vinieran a vivir al departamento de Santa Cruz, no quedara nadie, como dicen en Portachuelo, en una población de Santa Cruz, que no quedara nadie en los 8 departamentos, todos viviéramos en el departamento de Santa Cruz. Solo seríamos 33 habitantes por kilómetro cuadrado. 33. El Salvador tiene 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Estoy haciendo un trabajo de investigación y de aproximación para entender esto con Charagua, el territorio indígena Yambae. Charagua tiene 74.000 kilómetros cuadrados. Tiene 34.000 habitantes. En Charagua entrarían 3 veces y media El Salvador. Si yo le pongo la población del Salvador y la traslado en proporción a Charagua, Charagua debiera tener 21 millones de habitantes y solo tiene 34. Nuestra ciudad más grande, si sigue este patrón, la región metropolitana más grande, si sigue esta constante hasta dentro de 10 años, va a ser la región metropolitana, el área metropolitana de Santa Cruz, con 5 millones y medio. Esa es la cifra que da la suma del crecimiento. 5 millones y medio contra 24, 28 de México, 24 de San Pablo. Claro que es contra el medio ambiente ocupar acuíferos, por supuesto. Claro que es contra la sostenibilidad, no hacer separación de desechos y convertir la basura en reciclable. Claro que la lista es larguísima, pero no nos sirve a la hora de la aplicación que busque la realidad objetiva y la respuesta que necesitamos, aplicar de memoria la fórmula externa. Porque, ¿cuál es la razón de que los interculturales estén queriendo entrar en este momento en el parque Illambae de Caía? Si ahí no hay gente y nosotros necesitamos tierra. Entonces, si yo no incorporo que el valor de la tierra tiene que ver con un elemento de sostenibilidad y que no es el volumen de la población el que va a definirme el uso, yo estoy en contraflecha. A mí no me preocupa o no me preocuparía, y no por insensibilidad, sino por el análisis global que estoy haciendo. Si los 5 millones y medio que vamos a vivir en esta ciudad dentro de 10 años, viviéramos en una ciudad que cumpla con las condiciones teóricas y formales que sí son necesarias, no me preocuparía. ¿Por qué? Porque hay ciudades que son 10 veces más grandes, no 10, 7 veces más grandes de lo que va a ser esta región metropolitana. Y yo tengo que entender que la realidad objetiva me tiene que llevar a dar respuesta. Yo no le puedo pedir, el tema no es que hayan 2 millones de lotes en oferta en Santa Cruz para que sea una ciudad sustentable. Quiero ponerlo claro. El tema es que esos 2 millones se van a venir porque de donde están no tienen lo que están necesitando. Yo tengo que encontrar una respuesta allá.
Tengo que generar una dinámica totalmente distinta. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo una campaña nacional que es con la que me he estado moviendo de la siembra del café. Solamente Oruro no tiene posibilidades de tener café, porque no hay un valle donde esconderse. Pero todos los otros 8 departamentos tienen. Poquita porción en Potosí, un poquito en Tarija, un poquito más en Chuquisaca, pero en todos los lugares. Y la pregunta es, ¿y si no hay café? Hay otras cosas. Hay otras cosas. Si lo importante es que se produzca lo que hay capacidad de producir con políticas públicas y que se incorpore. ¿Por qué hemos planteado el café? Porque es en el de la línea de reflexión el que tiene la mayor cantidad de elementos comprensibles para entender esto. Se produce en el nivel local, en un lugar de tierra adecuada, no es donde me dé la gana, con mano de obra, no hay maquinaria para recoger café, para limpiarlo, es la familia, es la comunidad. El promedio de Colombia y de Yungas es de 1,5 hectáreas. Con 1,5 hectáreas los colombianos viven, no tiran manteca al techo como dicen los españoles, pero viven y muy bien. Entonces, ¿qué hago yo en un país en el que el problema no es el factor tierra? Lo estoy diciendo, no todo el territorio de Bolivia es apto para la agricultura, no lo es, o para la ganadería, no lo es. Pero en ningún caso tendría que ser un tema de dificultad a la hora de planificar el desarrollo, porque somos muy pocos. ¿No será que tendremos que enfrentar de una vez el debate de si es que todos los bolivianos tenemos derecho a ser propietarios de una parcela de 50 hectáreas? ¿No será que tendremos que empezar a darle un valor especial para que deje de ser un objeto de transacción y de especulación los títulos agrarios que están teniendo y se están trasladando y están sirviendo para mercachifles que están jugando con el futuro? Porque la solución no es por el número de habitantes, que somos muy pocos y que vamos a seguir siendo pocos en esta extensión. Incorporo estos elementos disruptivos para que se abra o continúe el debate, planteando de que tenemos que buscar una solución y luces distintas a la que hemos estado metidos hasta ahora, porque esas no nos van a dar resultados. Muchas gracias. Tal vez la doctora Vanderlei tenía una pregunta y me parece que después abrió su micrófono Julio Sarmiento. Adelante, Sí, doctora. primero quiero agradecer a Carlos Hugo por esa excelente clase magistral que nos abre desafíos significativos y refuerza lo que Jean-Paul ya nos ha reforzado, que es la importancia de este enfoque territorial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfoque territorial, claramente estamos mirando el territorio como muy bien nos ha mostrado Carlos Hugo, y entender las dinámicas en los territorios, donde se articula espacio inclusive espacio rural y urbano. Es entender esas relaciones estrechas y que tenemos listas, ¿no?, de temas urgentes. Carlos Hugo ha puesto mucho énfasis en los desafíos cuando miramos más bien desde el área urbana, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante que sigamos esa reflexión poniendo también más luz, y esa es la propuesta de la maestría, en los desafíos cuando miramos desde el área rural. Entonces, ahí nos surgen muchos temas que estamos trabajando en el instituto y algunos hallazgos que nos parece que son interesantes de poner sobre la mesa. Yo quisiera para dar paso también a las otras participaciones, y hay también algunas muy interesantes en el chat, podríamos tal vez reunir varias. Y la que yo quisiera no poner un poco más de énfasis, Carlos Hugo lo ha mencionado, que es precisamente el tema de la producción de alimentos para consumo humano, ¿no?, que viene del área
rural, son actividades que están en este espacio territorial. Una investigación que hicimos en el instituto con Carola Tito y Sipka nos arrojó el dato de que 61% del consumo de las familias en Bolivia, que la mayoría están en el área urbana, como bien se ha mostrado aquí en los datos, proviene de la agricultura familiar y solo el 1% de productos frescos, fruta, verdura, legumbres, que tiene que ver con una alimentación sana, ¿no? Que es parte de una de las grandes preocupaciones de los ODS y que hoy cada vez se vuelve un tema central, que es de la seguridad y soberanía alimentaria, proviene de la producción empresarial. Y el resto importamos, legal o ilegalmente. Entonces, aquí hay un tema que es central, que es que tiene relación con la seguridad y la soberanía alimentaria, por ejemplo, además, por supuesto, de los bienes comunes, ¿no? El agua, la electricidad, la biodiversidad, el patrimonio biocultural también, ¿no? Que da pie para otras actividades como el turismo, entre otras. Y un crecimiento más equilibrado, como bien puso Carlos Hugo, ¿no? O sea, tenemos otras regiones en el mundo donde no hay lo que ocurre en América Latina, que es un crecimiento muy concentrado en pocas áreas metropolitanas, ¿no? Que genera también un conjunto de problemas de sostenibilidad. Entonces, yo creo que seguir profundizando en estos desafíos y cómo enfrentarlos, con qué recursos, desde un enfoque no solo desde lo urbano, pero también desde lo rural, articulando todos los territorios, es lo que se propone esta maestría y que encontramos que es parte fundamental de los desafíos que enfrentamos hoy y mañana, no solo en Bolivia o desde Bolivia, la región y el mundo. Gracias. Comparto. Quizás con un solo matiz, yo hago mercado los sábados, mercado, no a súper, voy a mercado. Y la oferta en precio y en calidad es mejor de la papa, la cebolla, el ajo, el camote y el ají peruano. Ese es al 1% industrial, de producción alimentaria industrial que debe ser. El otro 61% no llega a cubrir la demanda de la necesidad nacional, ni en volumen, ni en calidad. La palta peruana, pues sabemos todos, es más cara, pero se compra palta porque es más sabrosa. Entonces, Y eso creo que no estás de acuerdo que eso es parte de los desafíos que tenemos, por ¿no? supuesto, es parte que hay que enfrentar, porque si no vamos a estar mintiéndole a la gente, haciendo investigaciones y haciendo propuestas que no son sostenibles, porque la gente no se va a quedar en el territorio donde está en las condiciones actuales. Cuando el 70% del territorio nacional no tiene un hospital de segundo nivel, yo no puedo exigirle, pedirle, ni rogarle a nadie que se quede ahí en aras de que me produzca alimento. Exactamente, entonces esas son las condiciones, ¿no? que hoy tenemos en estos territorios, que son, ¿no? Las cuestiones que tenemos que enfrentar, absolutamente. Sí, esos retos son muy interesantes y estas dinámicas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ahora que trabajamos mucho, he estado trabajando con Carlos con producción de papa en el altiplano, en Batallas. Batallas está a 30 kilómetros de la ciudad del Alto. Son 5 bolivianos ida y vuelta. Y efectivamente algunos trabajos han mostrado que en Batallas, en las noches no hay luces. Y sin embargo, nosotros cuando vamos, hemos visto los campos siempre cultivados, con su rotación, que es una rotación larga porque pues, es el altiplano. Entonces, la gente no vive en el alto, la gente se va, pero nunca lo deja.
¿no? Entonces, hay estas dinámicas que son muy interesantes, que son parte y que condicionan la actividad productiva. Entonces, es comentario. Hay dos preguntas en el chat que puedo leer de Jaime Rogelio Ruiz, que dice, ¿qué puede planificarse en el altiplano? Ya que en el trópico o valles hay más oportunidad de agricultura por el clima o alternativas para no descuidar el territorio. Puedo leer también la segunda pregunta de Alejandra González, que nos dice para Carlos Hugo Molina, ¿cuál debería ser el enfoque a priorizar dada la coyuntura presentada en el PNDIC? No sé qué es el La PNDIC. Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. Exacto. Entonces, Carlos Hugo Molina, ¿quieres comentar sobre estas preguntas? Sí, a ver, el debate sobre la política nacional de ciudades, del que he participado, van 3 gobiernos que están en el proceso, no ha concluido, no se ha aprobado, no existe. Más allá del esfuerzo realizado por ONU Habitat, por todos los equipos que trabajaron en eso, no ha logrado consolidarse porque hay una insensibilidad por parte del gobierno sobre el tema de ciudad. No forma parte, sigo en esto. Y esto es fundamental porque nos vamos a topar contra una pared que no entiende lo que significa que la gente está viviendo en ciudades. No lo entiende, porque va en contra del discurso. Y esto no tiene que ver con un tema ideológico, ya tiene que ver con un tema de racionalidad. Las posibilidades de desarrollo productivo en el altiplano, deben conocer ustedes este proyecto que ya lleva 10 años con resultados de orquídea andina, de pulmón. Están trabajando, produciendo verduras y frutas de agua hidropónica y bajo carpa en el altiplano, con resultados extraordinarios. Yo he conocido la experiencia en el sur de España de producción en un desierto con hidroponía. El problema ya no era el frío de 0 grados, era el calor, pero han logrado exportar 2.700 millones de euros a Alemania en tomate, pimentón, melón, sandía. Bueno, ¿qué pasaría que esta iniciativa que se está desarrollando, busquen ustedes orquídea andina, se generalizara en el altiplano? Extraordinario. Hay un proyecto que estaba esperando desde antes que el Perú lograra ponerle el sello a la quinoa real y se empoderara en toda la zona de Azanaque que vienen estudiando, de los 8 millones de hectáreas que hay al pie de la cordillera occidental. En 1 millón de hectáreas puede producir, con los precios depreciados actuales de la quinoa, puede producirse para exportar $2.500.000 en quinoa. Si la gente siempre vivió en esos lugares y no se moría de hambre, ¿qué es lo que ha ocurrido? Claro, es que es más fácil cobrar peaje de contrabando que producir, claro. Tenemos que decirlo estas cosas con sus nombres y apellidos, porque si no, no vamos a poder enfrentar la realidad. Es más fácil cobrar el peaje de los que pasan llevando autos robados y de contrabando y pichicata, es más fácil que producir. Por un tema absolutamente objetivo, material, todas las condiciones, por eso el estudio comparado ayuda, todas las condiciones que nosotros no tenemos en Bolivia en áreas rurales, que es camino, seguridad, conectividad, energía, vivienda, salud, que la tienen en las regiones de España. Estamos estudiando esto en 2 regiones. Extremadura, que ha logrado equilibrar, y Castilla y León, que no. Tienen todo lo que nosotros no tenemos, pero no tienen gente. ¿Por qué? Porque no basta solo el elemento de la sostenibilidad de condiciones materiales, Fernanda. Puede haber en Sucre, en las áreas rurales de Sucre hay escuelas, hay microhospitales, pero no hay gente. Y el primero que se fue el joven, es el más osado, el más valiente. Y no hay forma que retorne.
lo pongo con calidad no de palabra divina, sino de constatación empírica de 180 académicos de 18 países. Un campo abandonado, un área abandonada, no tiene retorno inmediato si no hay una política pública y es de largo aliento. Es de largo aliento. Entonces, lo que yo pueda hacer con los jóvenes chiquitanos me parece muy interesante y loable y está muy bien. ¿Por qué? Porque esta es una zona que va a seguir recibiendo gente y expansión. Pero yo tengo que encontrar respuesta a Chuquisaca, a Oruro y a Potosí. Estos tres departamentos, esto que estoy diciendo aquí, lo digo en los lugares donde voy con todo respeto. El último que se quede que apague la luz. Chuquisaca, no hay gente con toda la potencia y la capacidad productiva. Entonces, si esta es mi realidad, no estoy haciendo terrorismo ideológico, psicológico y académico. Estoy amparándome otra vez en la data de una información que no la usamos durante 12 años y que el censo nos las dio, que estaba ahí. No nos ha dado la gana de verla, ni a nosotros ni a quienes han hecho política pública. Bueno, si todo esto es cierto, los grandes números de la economía van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque se mueven con el mundo. Los que no van a funcionar son los de los niveles locales, que no solo necesitan servicios básicos en términos de sobrevivencia con dignidad, sino de oportunidad. Y este es un elemento que tenemos que revisar en este país. Es un país con una extensión muy grande para tan poca población. Por eso hemos incorporado al debate, lo conocen ustedes, Fernanda y Jean-Paul, el tema de ciudades intermedias. Porque claro, cuando uno incorpora el concepto territorial de nodo de servicio, encuentra que si Camiri fuese asumida como ciudad intermedia, no solo por los camireños, sino por el Estado boliviano, podría resolverle la vida a toda la población del Chaco, que desde Yacuiba tiene que venirse a Santa Cruz, porque no van a Tarija. De Yacuiba para ir a Tarija tienen que salir a la frontera y entrar por otro punto. Se vienen a Santa Cruz. Si Tarija cumpliese esa labor, le estaría regalando 2 días de la vida de la población que no tiene necesidad de llegar acá, si es que tiene respuesta ahí, porque la gente es inteligente. Estamos encontrándolo con la salud. La salud nos está ayudando a entender esto y se los comparto definitivamente, porque no se juega con la salud, es la vida. Los municipios de San Rafael y San Miguel, que están en la provincia de Velasco, que están a 45 y 48 kilómetros de San Ignacio de Velasco. Cuando alguien se enferma con una cierta gravedad en estos lugares, no van a San Ignacio de Velasco, que está a 45 kilómetros. Se van a San José de Chiquito, que está a 145 kilómetros. La razón, uno dice, pero ¿cómo pues? Tenés que ir donde está más cerca el hospital. Si el enfermo se agrava en San Ignacio de Velasco, van a tardar 10 horas en llegar a Santa Cruz. Estando en San José, tardan 2 horas y media. Esa es la inteligencia práctica. Eso es lo que la gente da solución. Y termina cansándose de vivir en un sitio en el que no hay lo que necesita. Hemos hecho la investigación de ciudades intermedias. Disculpen que me entusiasme con esto, pero yo sé el valor que tiene y puede llegar a tener para ustedes. Hemos hecho la investigación sobre 131 variables, que es sí, no, hay o no hospital de segundo nivel, hay o no registro civil, hay o no derechos reales, hay o no CEGIP, y estoy hablando de lo básico. 131 preguntas. Mientras más no hay en ese listado, más la gente tiene que ir a buscarlo fuera. Y la cantidad de no que hay en estos lugares de tal naturaleza que termina diciendo, ¿para qué carajos me voy a quedar aquí si no hay nada? Entonces, vuelvo. ¿Cómo puedo pedirle yo al 70% del territorio nacional donde no hay un hospital de segundo nivel que se quede a vivir ahí? Muchas gracias. Vemos a Carlos Rodrigo Zapata levantado la mano. Adelante, por favor, puede hacer su pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quería hacer un comentario con relación al tema
de la aptitud de uso de los suelos. En Bolivia hay planes de uso del suelo que han sido ignorados olímpicamente. Ha sido un trabajo inmenso que se ha hecho en los años 90 y 2000 en el país, y todos esos planes de uso del suelo prácticamente están olvidados, no son tomados en cuenta o simplemente son alterados, como es el caso básicamente que conocemos últimamente en el caso del Beni. Entonces, esta referencia tiene que ver con que una pieza fundamental para ordenar el uso de los suelos de acuerdo a su aptitud ha sido desechada. Ese es un primer comentario. Un segundo tiene que ver con un concepto que yo personalmente manejo. Yo hablo de recursos naturales democráticos y llamémosle autocráticos. Los autocráticos son, pues, por ejemplo, los yacimientos minerales, etcétera. Eso se requiere mucha tecnología, mucho capital, eso no está al alcance de la gente. En cambio, los suelos son recursos democráticos por excelencia. ¿Eso qué significa? Significa que la gente pues va a buscar esos recursos. Yo creo que gran parte de la situación de Santa Cruz, tanto con los resultados que tiene como con la migración que existe hacia Santa Cruz, tiene que ver con ese factor. Es decir, hoy en día los mejores suelos de Bolivia, de lejos, los existentes, que tampoco son muchos, están en el departamento de Santa Cruz. Se estima, y esto de acuerdo a los estudios que se han realizado en los años 90 y 2000, que el 6% del territorio nacional tiene buenas tierras, es decir, sin restricciones para la producción agropecuaria intensiva. Y el 70% de esos 6% se encuentra en el departamento de Santa Cruz. El resto de los buenos suelos que hay en Bolivia están totalmente dispersos en el resto del país. Es decir, ya de por sí tenemos grandes restricciones. Claro, si me dicen que no usamos la tecnología de Israel, claro, por supuesto. Evidentemente se podrían hacer muchos milagros sin necesidad, digamos, de tantas exigencias. Entonces, mi punto en ese sentido es que en Bolivia nunca hemos tenido jamás una política, ¿no es cierto?, de acceso a los bienes y servicios públicos y colectivos, que creo que ese es uno de los núcleos de las observaciones que está realizando Carlos Hugo Molina. Ese me parece que es un tema absolutamente esencial. Sin eso, sencillamente, no vamos a ninguna parte. Y el otro punto que también me gustaría simplemente mencionarlo es el tema de realmente dónde estamos con las autonomías. Yo recuerdo, y esto es el último comentario que quiero hacer muy brevemente, el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que hace algunos años, ya bastantes años atrás, abrieron la oportunidad para la participación popular, que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, para las autonomías. En cuestión de 2 meses llovieron las propuestas de las diferentes comunidades, de los diferentes ámbitos territoriales. Nosotros en Bolivia tenemos teóricamente muchas posibilidades y sencillamente no pasa casi nada en materia, tampoco hay iniciativa, digamos, local al respecto. Entonces son algunos comentarios que quiero hacer, no lo quiero convertir en una pregunta, simplemente creo que son elementos que están ahí dando vueltas y que hay que tomarlos definitivamente en consideración para cualquier política pública al respecto. Muchísimas gracias. Voy a cometer un acto de atrevimiento, porque no tengo más margen. A las 8 tengo otra reunión similar a esta y no quiero perjudicarlo al otro. Estoy abierto para cuando ustedes crean que pueda repetirse esto y profundizar, Jean-Paul, Fernanda, estoy a la orden con todo gusto, porque lo último que me gusta es ser llorón, no me gusta, no es ese mi oficio. Intento ver el vaso medio lleno en medio de todas las dificultades y creo, y da para otro debate efectivamente el tema de la institucionalidad democrática territorial, porque efectivamente mientras sigamos trabajando en un país en el que llega a la ciudad de La Paz y los paseños no tienen la culpa y creen que porque están sentados en un escritorio alfombrado son dueños de la verdad y actúan en consecuencia a esa creencia, pues
joden totalmente a todos. La buena noticia es que la gente que vive en los territorios ve las noticias porque tiene que verlas, pero no se las cree y sigue trabajando y sigue viviendo. ¿Cómo trabajamos? Yo empecé, para los que no llegaron al inicio, sobre la base de la creación de una narrativa. La narrativa, decía, tiene data, información constatable, verificable, que es sobre la cual trabajamos los que estamos metidos en este baile. La poesía, que se escuche bonito, y la disrupción. A ver, quiero incorporar una disrupción solo para entender los volúmenes de los que estamos hablando. Tarija produce 2.500 hectáreas en el cercado, en el Valle Central, 2.500 hectáreas de uva. 700 más o menos son para el consumo, 700 y un poquito para el Singani y 700 y un poquito para el vino. Con 700 hectáreas de uva, Tarija ha logrado incorporar una narrativa extraordinaria que se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Me he sentado con la Asociación de Productores de Oleaginosa, ANAPO, y les he dicho, a ver, ¿cuántas son las hectáreas de producción de soya en Santa Cruz en este momento? 1.200.000 hectáreas. ¿Alguien saldría a defender ese 1.200.000 hectáreas frente a un problema político, social que se produjera? ¿Cómo saldrían los tarijeños a defender sus 700 hectáreas de uva? Y no es que tengan que entregar sus ganancias, porque para eso pagan impuestos. Y si el Estado boliviano necesita dólares frescos produciendo y vendiendo, no va a venir, salvo que entre del contrabando o salvo que entran de la cocaína. Entonces, ¿cómo entramos a una lógica en la que el mundo no nos está esperando más y que hemos vivido de la conmiseración y de la pobreza, de administrar la pobreza? Yo recuerdo, fue lacerante cuando se discutió la distribución de los recursos de la iniciativa hippie, en el que había que darlo a los que eran más pobres. Hubo una competencia durante 2 años en Bolivia para ser más pobre de los pobres, porque si no, no recibían recursos. Bueno, algo vamos a tener que hacer colectivamente para tratar de dejar de quejarnos y de ver y de poner en valor lo que sí tenemos. Y lo que tenemos son evidencias empíricas demostrables de una extensión de 1.098.000 kilómetros cuadrados, que no todo sirve para la agricultura. Entonces yo tengo que buscar la vocación, el uso, la ponderación que corresponda. Tengo una población de 60% de jóvenes, me da un bono demográfico o me da un problema social a corto plazo, como las maras en El Salvador, y ojalá no aparezca Bukele metiendo preso como lo ha hecho el presidente allá. Tenemos una concentración de vida en ciudad que nos permite administrar un territorio que está sin gente viviendo. Podemos pasar horas y horas yendo por tierra de un lugar a otro sin ver gente. Bueno, si yo cambio el enfoque y digo mis potencialidades y la realidad objetiva, yo quiero ser el que lleve el testimonio de sostenibilidad de una comunidad indígena para demostrar que si se hacía eso y se multiplicaba, podía vivir, adelante. Esa es una convicción y ese es un compromiso. Pero no sé cuánto podrá ser útil para todo el país en este momento, cuando otra vez el Paraguay nos da el doble en todo con la mitad de todo lo que tenemos nosotros. Y no estoy ponderando la depredación, porque conozco el territorio paraguayo y sé, 64.000 hectáreas tiene el bosque primario más grande que tiene selva en Paraguay, 64.000 hectáreas. Nosotros tenemos 1,5 millones de hectáreas en el Parque Noel Kempff. Esa es la realidad. Esos son los datos que tenemos que manejar. No conocemos nada del Paraguay, ni de la Guerra del Chaco, para empezar por ahí. Y debiéramos estudiarlo, porque ellos han resuelto, bien o mal lo han resuelto. Rondonia ya resolvieron. Hace 20 años no tienen lo que son ahora. Hay que empezar, como dicen los chinos. Para andar 1.000 kilómetros hay que dar un paso. Les agradezco de verdad, me hubiera gustado seguir esto hasta medianoche. Será en una próxima oportunidad que nos organizaremos para eso. Gracias, Jean-Paul, gracias de verdad, Fernanda. No, yo creo que habían muchas más preguntas por lo apasionante e interesante del tema.
Entonces, nosotros te agradecemos. Muchas gracias por esta increíble presentación. Sé que a nombre de todos esto ha sido realmente una noche muy buena. Gracias. Ahí está la presentación a disposición del que quiera usarla y compartir esos datos y que entre todos nos vamos enriqueciendo. Y estoy a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos Hugo. Excelente, nos abre la agenda. Seguramente nos vamos a encontrar en otros espacios para seguir esa conversación. Muchísimas gracias. Maestro Yo Morales, conocido, fue muy bueno. gracias. Un honor tenerte formando parte de este diálogo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por estar presentes. ¿Tú cierras la sesión, Carlos? Sí.